Segundo de Corintios, capítulo 12. Leemos a partir del versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye. Ahora atender a estas palabras que dice Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pienso que estas últimas palabras que hemos leído del versículo 7 al versículo 10 requieren de nosotros mayor atención que en otras ocasiones, que podemos pasar un texto con mayor rapidez. Y por eso quiero que dediquemos 2-3 domingos a estas palabras que expresan muy bien no únicamente lo que es la experiencia de Pablo, sino también de nuestra propia situación. La cuestión aquí es, hermanos, si te puedes identificar con Pablo en lo que él está expresando. Ciertamente no somos igual que Pablo. No me consta que ninguno de vosotros haya estado en el paraíso o en el tercer cielo. Ni siquiera os podéis comparar a todas las aflicciones y dificultades que a lo largo de su vida, en particular del ministerio, Pablo ha tenido que afrontar. Pero si tenemos estas palabras aquí, y el Espíritu, como hemos dicho en otras ocasiones, las ha inspirado, y tenemos aquí en el caso del ejemplo, el testimonio del apóstol Pablo, será para que nos hable a nosotros. Y cuando decimos de que nos hable a nosotros es que podamos ver si tú y yo, nosotros, los creyentes, podemos experimentar algo de su experiencia, de su situación, de sus sentimientos y de sus acciones. Es decir, ¿pasas tú algo parecido a lo que Pablo está pasando? Y entonces tienes tú la misma actitud que Pablo tiene cuando habla aquí de orar. Y puedes tú tener una confirmación o una respuesta de parte de Dios como la que tenemos, por ejemplo, depender de su gracia. Su testimonio es una revelación. Y lo que tienes que mirar es que es una revelación para ti que te quiere someter a la palabra de Dios. Así que no digas únicamente maravillosa, sorprendente o extraña es la experiencia de Pablo, sino si tienes tú algo parecido y puedas sentir algo de esto en tu propia vida. Y diciendo esto, entonces pasaremos al primer punto de otros que han de venir en otros momentos. Fijaros lo que nos dice el apóstol Pablo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Este es el primer escalón donde nos vamos a detener. Un aguijón en la carne. A lo que se refiere tiene 2 significados.
Por una parte es esta astilla que se nos clava, pueda ser más grande o pueda ser más pequeña, o pudiera ser un punzón con el cual se azuzaba a los bueyes, a los animales. Si eres carpintero o de cualquier otra situación, como era lo normal en aquel tiempo, no que hubiera tantos mecánicos, pero había herreros, era muy fácil que una astilla saltara. Y entonces ya sabemos lo incómodo que es la astilla, que nos impide o nos dificulta mucho la tarea que tengamos que hacer. Y también en el pasado los bueyes, que eran tirados por animales, tenían un cierto punzón, como hemos visto en esta tierra con respecto a los toros, para poder azuzarlos, para poder empujarlos. Estos dos términos creo que están puestos aquí, o estos dos significados, perdón, en el ejemplo que Pablo nos está poniendo. Por una parte, Pablo lo que está diciendo es que este aguijón es como algo que le molesta y que le dificulta en su caminar como creyente, su andar diario. Algo que si no estuviera, piensa Pablo en su primera parte de la experiencia, si no estuviera las cosas irían mejor. Se ha hablado mucho de qué es lo que sería este aguijón en la carne, esta dificultad, este problema que Pablo tenía. Y en algunas ocasiones los intérpretes con base nos dicen que pudiera ser la vista, porque en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas dice tengo que escribir con grandes letras, y en otro momento dice que no podía reconocer a alguien, y por tanto algunos dicen, bueno, pues esto se refiere a que Pablo tenía vistas y en aquellos tiempos pues las gafas pues no existían. Otros dicen que era epilepsia, es decir, que en algunos momentos recibía, sabemos lo que es estos ataques de control o que no podía controlar. A veces se nos ha dicho que sería la oposición. En el versículo 10 que hemos leído nos habla de las muchas dificultades y de las luchas y conflictos que tenía dentro y fuera de la iglesia, nos dice. Así que pudiéramos pensar que ya fuera este aguijón, ese problema de la vista. Algunos han hablado de deformidad del cuerpo, tuviera alguna deformidad física, pero puede ser algún otro problema. Aquí el apóstol Pablo, el más grande de los apóstoles, con ese poder en la palabra y el poder en la oración, que tuviera esta dificultad, y cuán fácil sería pensar, nos podemos poner en la mente del apóstol Pablo, que si yo no tuviera este problema de vista, epilepsia, enemigos, oposiciones, deformaciones, etc., cómo mi trabajo iría mucho mejor y sería más fructífero, o al menos así podríamos pensar acerca de él. Pero ahora pasamos a tu caso, en tu situación. Claro, vamos a pensar en primer momento que ese aguijón que tienes no es la excusa a la que acudes para no hacer nada. En muchas ocasiones decimos, bueno, es que si yo no tuviera esto es porque realmente estás buscando algo para no comprometerte, para no implicarte, y lo que es una manera de esconder tu hipocresía. Pero de esto no estamos hablando. Lo tendremos que tratar en otros momentos. A veces una escasez, una falta, problema, situación familiar, podemos llegar y decir es que esto me impide mi vida cristiana de una manera normal. Pero en realidad tienes que mirar las motivaciones de tu corazón, porque a lo mejor es que lo que no quieres es hacer nada y buscas algo para excusarte. En el caso de Pablo no era así. Pablo se está dando, se está gastando, se consume en la obra del Evangelio. Pero de alguna manera piensa en su exaltación, en su ánimo, el poder alcanzar, incluso estando en el tercer cielo, como dice, si no tuviera este aguijón podría hacer más cosas. En tu caso, puede ser quizá un problema físico, una enfermedad. Y puedas estar pensando, si no tuviera esta enfermedad, este problema constante que no se me quita, quizá una limitación física, que no puedes ir más allá de lo que a tú te gustaría ir.
y puedas estar pensando, si no tuviera este problema, esta barrera física, quizás sea mental, quizás sea unas limitaciones mentales, y pudieras pensar si tuviera más agilidad, más memoria, más capacidad de análisis, si pudiera ir más avance, podría hacer más cosas para la causa del Señor. Y te ves como una persona débil que se confunde con sus ideas, que tiene un montón de confusiones en su mente, y te gustaría arrancarlas, quitarte este aguijón para que te diera una mente clara, poder entender las Escrituras de una manera poderosa, para poder exponerla. Si no fuera por... Quizá tu aguijón sea emocional. Tienes esa especie de decaimiento, de depresión, de ansiedad que te viene muchas veces. Pensar que hablamos de ansiedad no porque no eres capaz de afrontar un pecado, sino una ansiedad porque es física, porque te falta una vitamina y de vez en cuando se desata este tener que quedarte en cama porque ya no puedes ir un poco más allá. Si no tuviera estas barreras, ¿cómo yo pudiera servir al Señor? A veces es la pérdida de un ser querido, ¿no es verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por esa experiencia y de pronto el mundo nos cambia y todo se vuelve oscuro y difícil? Ay, si no fuera por este tiempo de luto tan largo, por esta pena tan profunda que tengo en mi mente y en mi corazón, ¿de qué manera yo podría servir y honrar y caminar y mostrar más santidad en mi vida? A veces somos tan débiles que nos consumimos con nuestras lágrimas y con nuestros lamentos. Y si yo fuera una persona más alegre, más activa, más optimista, qué bueno sería y qué útil para la causa del Señor. Puede ser un problema familiar. Cuando una de vosotras mujeres está casada con un hombre que no es creyente, o uno de vosotros creyente está casado con una mujer que no lo es. Si dijeras, si fuera mi marido o mi esposa de otra manera, si tuviera una relación más estable, más emocional, más espiritual, si los dos camináramos, entonces, uno no está diciendo, espero que yo no esté diciendo, si no tuviera este aguijón, a ver si se me quita el aguijón, es decir, me quita el esposo, la esposa. No está diciendo esto, no podemos pensar esto, pero sí podemos pensar es que tengo este aguijón, tengo este problema, tengo este conflicto, esta piedra en el zapato que no me permite caminar como a mí me gustaría caminar y ser útil a las cosas del Señor. Problema físico, problema mental, problema familiar, problema económico. Ay, si yo fuera millonario, ¿cuántas cosas? ¿Pagaríamos el local? Si tuviera un buen sueldo, le compraría un coche al pastor. Si fuera así y no tuviera ningún problema, tuviera libertad y no tuviera que trabajar y pudiera servir al Señor. Y entonces nos podemos imaginar cómo serían las cosas si tuviéramos una mejor posición económica, si no fuera por esta pobreza, por este tener que pensar cómo pago la hipoteca, cómo salgo adelante, cómo le pago los libros a mis hijos. Si no fuera por esto. Es decir, que cada uno de nosotros de una manera u otra tenemos un dolor, una preocupación, una astilla en la carne y en el cuerpo que nos impide avanzar al ritmo y a la fuerza que nos gustaría. ¿Por qué permite Dios esto? Si Él sabe que yo le quiero servir y le quiero honrar y quiero hacer más cosas, ¿por qué me trae este aguijón? Esta pena, este dolor, esta dificultad, esta limitación. Si no fuera por esta limitación, qué grandes cosas yo haría. Esto es lo que podríamos estar pensando. Pablo se siente en un momento en pura gloria porque estaba en el cielo y ve cómo el mundo está cambiando por su predicación por todas partes, extendido el evangelio. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Y de pronto tengo este aguijón que me frena, esta barrera que me limita. En este aguijón que él tiene y que posiblemente
cada uno de nosotros pueda llegar a tener. Pablo entonces lo describe de esta manera tan ilustrativa. Me fue dado un mensajero de Satanás que me abofeté. Esto es lo que está diciendo, este aguijón, esta espina que tengo clavada en mi cuerpo, en mi naturaleza, que me frena, que me limita, que me humilla, que me abaja en toda la tarea del Señor, en realidad dice es un mensajero de Satanás que me abofetea. Bueno, tendremos que aclarar un poco las cosas sin dejarnos apartar de la naturaleza, de la doctrina, de la enseñanza del apóstol Pablo, por supuesto. Satanás es el autor secundario, no es el autor primero. Y eso lo va a mostrar más adelante en toda esta experiencia que está contando, pero de momento él dice, lo que yo estoy recibiendo, lo que a mí me está cortando es una bofetada de Satanás. Y no solamente una y otra vez, sino que me golpea y me humilla y me trata de esta manera. Es un mensajero de él. Pero Satanás es un autor secundario de la situación que Pablo está experimentando. Siempre podemos volver a la experiencia de Job y cómo Satanás le quita todo lo de valor en la vida de Job, pero en realidad lo está haciendo con el permiso de Dios. Y 2 ocasiones Satanás tiene que pedir de alguna manera permiso para poder obrar, hasta que Dios decide cambiar toda la situación al final del libro. Pero no solamente es la experiencia de Job. Nos dice, por ejemplo, en la vida del rey Saúl, que varias veces un espíritu venía, un espíritu malo sobre Saúl de parte de Yahvé. Entonces, sí es verdad que el espíritu malo enloquecía la mente y el corazón de Saúl, pero en realidad ese espíritu malo había sido enviado por Yahvé. Lo podemos recordar también, por ejemplo, en el tiempo del profeta Acab, cuando tiene que defender su propio ministerio con Micaías, y también habla de esta situación de que le venía a Micaías. El rey Acab está buscando profetas que le ilustren, que le enseñen si tiene que ir a la guerra o no tiene que ir a la guerra. Y entonces viene un profeta que siempre está molestando al rey, Micaías, y le dice, he visto esto, un espíritu delante de Dios que dice cómo va a actuar. Y uno de los espíritus malos dice, yo iré y seré espíritu de mentira en estos falsos profetas. Qué ilustrativo. Es Dios sentado en su gloria que va a permitir que un espíritu de mentira pueda actuar en esta situación concreta. Rasaces, que venía como asirio para atacar el pueblo de Israel y recibió un espíritu de engaño para desviarse y tener que marcharse cuando quería invadir Israel o Judá. Así que nosotros tenemos ilustraciones a lo largo de toda la Biblia donde nos dice un espíritu malo, un espíritu de parte de Satanás, viene y abofetea, pero nunca debes de olvidar que lo que tú estás pasando no ha sido por la pérdida del control de la autoridad soberana de nuestro Dios. Es decir, que aun cuando tú estás viendo algo que te está frenando y estás viendo estas espinas que te estorban, que te impiden caminar, que te limitan al ejercer toda tu fuerza que tú piensas que pudieras dar, aun cuando puedas ver, y ciertamente algunos de nosotros pudiéramos ver a Satanás provocándonos, golpeándonos, humillándonos y limitándonos, en realidad no olvides que Dios está detrás de todo esto, como luego miraremos. Satanás es meramente un instrumento. No despreciéis a Satanás y no ignoréis sus
bofetadas, como nos dice nuestro texto. Pero siempre recordar que tenemos un Dios soberano más grande que Él. Id conmigo al Evangelio de Lucas, en unas palabras de nuestro Señor Jesucristo, como una especie de revelación a los discípulos, en el capítulo 22 del Evangelio según Lucas. Dice así, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás viene a zarandearos, a removeros, a molestaros. Satanás viene como un aguijón que os estorba, que os hace sangrar, que os hace llorar, que os limita. Es Satanás el terrible, que viene a hacernos daño en nuestra vida cristiana. Pero lo que dice el Señor Jesucristo es: ha tenido que pedirlo. Se le ha concedido. No dice que no van a ser zarandeados, porque podemos ver la experiencia de Pedro negando a nuestro Señor. Pero recordar que el poder de Satanás ha tenido que ser concedido de parte de Dios. Y entonces, volveremos también en otro momento a recordarlo, dice nuestro Señor Jesucristo: yo he rogado para que la fe no se rompa, no caiga, no falte. Y con esto con una razón. Satanás busca algo, pero nuestro Señor Jesucristo busca otra cosa. Esto a veces lo perdemos en perspectiva y lo perdemos en nuestras vidas cuando no sabemos distinguir el inmenso poder del diablo, pero el infinito poder de nuestro Dios. Así que no importa cuál sea la aflicción, no importa cuál sea el conflicto que tú puedas tener, las luchas, lo que te produce las lágrimas, lo que te limita. Porque por una parte, aun cuando sea Satanás, Dios está por encima de todo esto y Él tiene el control y nunca lo ha perdido ni lo va a perder. Ahora bien, Satanás va a hacer todo lo que sea necesario para golpearte, para dañarte. Satanás no está buscando fortalecer tu fe. Satanás no está buscando que seas más útil. No, Satanás te quiere molestar, te quiere dañar. Constantemente lo hemos tenido que decir a aquellos que se van a bautizar. Recordar que cuando uno da por primera vez un testimonio claro es cuando Satanás viene con más furor. Pensar que cuando nosotros tenemos más deseo interno y sincero de servir al Señor, Satanás lo va a golpear más fuerte. Él quiere ser aguijón, él quiere ser daño, quiere ser molestia. Y no lo tenemos que olvidar. Esto es lo que le estaba ocurriendo por una parte, solo una parte, pero por una parte al apóstol Pablo. Es Satanás quien me abofetea. Lo puedo ver, lo puedo sentir, es el que me ha impedido muchas veces hacer la tarea que yo debería de hacer. Y en tu propia vida lo tienes que tener claro. El Señor quiere quitarte la comunión con Él. Esto es lo que Él quiere. Quiere romper esa relación que tienes con Dios. Quiere romper los vínculos que hay. Y va a hacer todo lo que sea necesario para poner una barrera. Para que cuando tú quieras decir, yo quiero estar más cerca del Señor, algo ocurre en nuestra carne, en nuestra mente y en nuestro corazón que nos aleja. Nos quiere quitar la comunión. Y no va a dejar de intentarlo a lo largo de toda nuestra vida. Y no solamente es esa relación de intimidad que deberíamos desear y buscar todos nosotros, los que decimos ser creyentes,
sino como en la experiencia del rey David, quitarnos el gozo de la salvación. Pensarlo así. En cierto momento hay una posibilidad, hay un momento de gozo y de exaltación, de alegría. No vamos a decir que algunos de nosotros hemos estado en ese tercer cielo que dice Pablo, pero hemos tenido un momento tan extraordinario de comunión con los hermanos, de gozo, que nos parecería que hemos estado como en el cielo. Ha ido la cosa tan bien. Me he sentido también escuchando este mensaje. Me han venido también las lecturas de esta palabra, esta canción, este himno tan profundo, tan emocional o emocionante, que me he sentido tan bien. Y de pronto viene la realidad de que tienes problemas, tienes limitaciones, tienes dolores, tienes pérdidas, tienes confusión. Y una vez más podemos sentir cómo el diablo viene, pobre desgraciado y desgraciada, que pensabas que ibas a estar así siempre. Mira la realidad, mira tus limitaciones, mira la confusión de tu corazón. ¿Quién eres tú? Y de pronto viene el acusador, que nos vuelve a recordar que no estamos en el cielo, sino que estamos en la tierra y que estamos llenos de polvo y estamos caídos. Porque Satanás no quiere que te goces en el Señor. No quiere que sientas el cielo. Satanás lo que quiere es entorpecer tu fe. Y cuanto más nos gustaría ejercer esta herramienta que es nuestra fe en el Señor Jesucristo, que pudiera incluso mover montañas, viene Satanás y le echa el agua que la enfría. Nos gustaría que fuera templada en el fuego, que fuera depurada, como nos dice, esta fe preciosa que nos ha dado. Y viene Satanás y le echa la frialdad, la indiferencia. Cuando venimos con todo el gozo de queremos proclamar el Evangelio, y viene sobre nosotros la vergüenza, el temor, el miedo, y Satanás nos está diciendo, pero si eres un cobarde, ¿por qué vas a ir a proclamar el Evangelio si nadie te va a escuchar? Y el celo nuestro parece que se enfría, como el pastel que lo sacas antes de tiempo del horno y ¡pum!, se cae por completo. Esto es lo que quiere Satanás, entorpecer tu fe, el ejercicio de tu vida cristiana. En otras palabras, Satanás lo que quiere es hacerte inútil para la causa del Señor. Y va a utilizar sus aguijones, es decir, tus limitaciones, tus dificultades, tus debilidades, una y otra vez. Hará todo lo que sea necesario. Y por tanto, una y otra vez vendrá sobre ti ese pensamiento, si no fuera por esto. Contratiempos, obstáculos, excusas, una y otra vez. Nos dice el apóstol Pedro que el diablo es como un león rugiente y está en cualquier lugar dispuesto a lanzarse. Y cuando tú tengas la mayor paz y el sosiego, la tranquilidad, como cuando podemos ir por la calle y parece que todo está bien, que de pronto venga este viento frío, este rugir del diablo y quitarnos la paz. Satanás es muy activo. Y una pequeña espina, cuanto más cuando es grande, una pequeña espina es un estorbo tan grande para la sensibilidad de nuestros dedos y de nuestro cuerpo, y está allí de manera constante. Y el otro día me hice un pellizco con unos alicates, y digo, es que justo me lo hago en el lugar más sensible y más necesario. Todo lo que toco parece que va ahí. Y el diablo con su aguijón hace lo mismo. Viene y nos daña en lo más sensible de nuestra vida cristiana para hacernos inútiles en la causa del Señor, para que no tengamos la comunión que deseamos con Dios, para que perdamos el gozo de esta salvación tan grande, para que nuestra fe se enfríe por completo.
y lo hará en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Es que acaso esperas o piensas que te puedes sentir relajado en tu hogar y no vendrá este aguijón y nos va a decir que no hay protección en el hogar, que te gustaría ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, pero no lo eres porque tienes estas cosas y el diablo nos dirá, es que no puedes hacerlo, no eres mejor, eres mala persona. Y podrás pensar que la cosa te va a ir mejor en la iglesia. Y venimos como el lugar de reposo. Es el lugar donde podemos descansar. Y nos damos cuenta que nuestros instintos, pensamientos, limitaciones, conflictos, las debilidades de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro corazón, fluyen también aquí, en este lugar. Y estarás sentado seguramente. Podrías estar sentado en esta mañana y poder pensar, si no fuera por esto, por aquello, por la distancia, porque vivo en tal lugar, porque tengo limitaciones en el hogar, la economía, el problema, la aflicción, el dolor, es que me duele tanto esto que me duele, que me impide. Y estás pensando, me gustaría darte más cosas, Señor, pero aquí me tienes limitado. Cuando en realidad esta limitación es Satanás que te está golpeando y que te está limitando. Pero no solamente es cuando menos te lo esperas, sino donde menos te lo esperas y como menos te lo esperas. Amigos, imágenes, pensamientos. Estás leyendo tu Biblia en casa. Yo espero que la leáis los creyentes de manera regular, que meditéis en la palabra de Dios y que saquéis los principios y os gocéis en las palabras y os esforcéis en los mensajes de exhortación y que puedas levantarte del asiento después de haber estado leyendo y orando la palabra y poder estar diciendo, voy a hacerlo, me voy a implicar, voy a orar más, voy a orar mejor, voy a dar testimonio, voy a actuar de esta manera. Y de pronto nos damos cuenta que hemos caído en las redes de la televisión, del ordenador, de la pornografía, de alguna debilidad, y pensamos, es que si yo no fuera así, pero el diablo te va a atacar en el momento que menos te lo esperas. Justo cuando hay mayor gozo en la lectura, viene Satanás. Has tenido tal encuentro con tus hermanos, los amigos cristianos, que podemos hablar de las cosas que nos entendemos y disfrutamos de la comunión y de pronto nos damos cuenta que estamos en otro lugar riéndonos de chistes blasfemos y acompañando de noticias desagradables o insultantes para la causa del Señor. ¿Cómo podremos organizar nuestros pensamientos? Yo lo tengo que confesar y seguramente la mayoría de vosotros también tendréis que confesarlo, que estamos pensando cosas gloriosas y hermosas. Estamos en la oración, en los pensamientos de la Escritura y de pronto nos damos cuenta de que estamos pensando en la lista de la compra o de lo que tengo que hacer o de que no me he tomado la ducha que tenía que tomarme. Y nuestros pensamientos, y de pronto decimos, si no fuera esto así, si siempre pudiera estar pensando las cosas gloriosas del Evangelio y que mi mente se llenara de la espiritualidad que estoy buscando, cuando en realidad me inundan todos estos pensamientos superficiales y banales e incluso pecaminosos. Ay, si yo no tuviera esta mente, pudiéramos estar pensando. Pero es que no debemos de olvidar que tenemos a Satanás que nos golpea, nos abofetea constantemente y lo que quiere es destruir nuestra relación, nuestra fe, nuestra comunión con el Señor. Ahora bien, volvamos otra vez a nuestro texto después de esta cruda realidad que tanto nos avergüenza y nos humilla. Dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Lo miramos entonces desde la otra perspectiva. Hemos dicho que el aguijón es como esta espina que se nos clava y nos molesta, que es
el golpe, la bofetada de Satanás en nuestra vida espiritual. Pero ¿y si resulta que ahora lo pudiéramos mirar como si fuera ese punzón que usa Dios para empujarnos? Para que no me enaltezca. Para que no me enaltezca sobremanera. Para que no me crea más de lo que soy realmente. Elevarme por encima de otros, creerme algo. Es lo que habla de exaltar. Lo que nos está diciendo es que el aguijón que utiliza Satanás, las bofetadas y las provocaciones de Satanás, en realidad lo que están buscando es un antídoto, dice, para mi exaltación. Es decir, cuando Pablo se está pensando que es extraordinario, que es excepcional, que es único, que pueda pensarse que está poniéndose por todo, por encima de los demás, Dios lo que está diciendo, no, yo lo que voy a hacer es ponerte en tu lugar. Por las razones que después, más adelante, vamos a ver. Es decir, que Dios, como no pierde el control de tu vida, nunca lo ha perdido y no lo va a perder, como Dios es el que domina toda la situación, va a usar las bofetadas y el daño de Satanás como un antídoto, quizá para tu euforia, o para que no te engañes, para traerte a la realidad y para hacerte útil. En la Escritura constantemente vamos a ver que lo que es la palabra de tentación es la palabra para prueba. Y lo que varía de ser una tentación y ser una prueba es el que la provoca, el que la produce. Satanás siempre busca tentarte. Nuestro Dios siempre busca probarte. Y la diferencia es inmensamente radical y diferente. Es decir, Satanás lo que está buscando con la tentación es dañar y limitar tu fe. Nuestro Dios, con esa misma circunstancia, lo que busca es fortalecer y agilizar tu fe. Así que tú piensa ahora mismo en qué situación te puedas encontrar, no importa lo que sea que pienses que te está limitando. Satanás quiere abofetearte, dañarte. Nuestro Dios lo que quiere es fortalecerte, darte cuenta de la realidad y ponerte en tu lugar. Por eso lo que tú puedas estar viendo, sintiendo, es una prueba de parte de Dios. Para que veas tu fe. Y para que veas que tu fe es sincera o no es sincera. Para que veas tu amor. Y para que veas si tu amor es de verdad o es simplemente apariencia. Y el Señor te va a poner en circunstancias para que tú puedas ver y puedas entenderlo. He aquí Job, todas las cosas le van bien. Satanás lo quiere destruir. Dice, si le quitaras todo lo que tienes, claro que se siente muy bien contigo porque lo has hecho rico, tiene una familia, tiene criados, tiene ganados, tiene casa. Si le quitaras todo esto, ya verías. El Señor lo que está diciendo es, vas a verlo, vas a ver cuál es la fe de mi siervo. Así que tú estás ahora con aquello que te limita, que te golpea, que te daña, que te frena. Satanás quiere tenerte allí, en ese lugar. Pero Dios quiere que veas, quiere mostrar, quiere hacer algo diferente contigo. En las circunstancias difíciles de tu vida, ¿cómo es tu fe? En las circunstancias complicadas de tu vida, ¿cómo es tu amor? ¿Es que acaso solamente amas a Dios cuando te da? O piénsalo, ¿amas a Dios cuando te quita? ¿Es que eres creyente cuando el camino es fácil? Vamos a ver si realmente eres creyente cuando el camino es difícil. Y entonces el Señor no quiere que te caigas y que pierdas el camino. Quiere que veas cómo es tu relación y tu caminar constante con respecto a Él. Lo que el Señor está buscando es fortalecer tu fe.
Puedes llegar y pensar, bueno, tengo ya una fe suficiente. ¿Tú crees que tienes una fe suficiente? ¿Y si fuera más grande? ¿Y si fuera más extraordinaria? ¿Y si fuera más pura? ¿Y si fuera más hermosa? ¿Y si tu fe pudiera acercarte aún más al Señor? ¿No crees que deberías de hacer algo más con esa fe tuya? No te conformes con la relación que tienes con el Señor. Claro que sí, claro que tienes la comunión con los hermanos y que tienes tu tiempo de oración y que tienes el privilegio de la Escritura, la revelación de Dios que puedes leer cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero no te conformes con esto. Profundiza más en la riqueza de la palabra del Señor. Abraza más fuerte a tus hermanos en la comunión cristiana. Permite que el Espíritu Santo interceda contigo en oración para que sean oraciones poderosas, con fe, sin duda. No te conformes. Esto es lo que está buscando el Señor. No te creas que ya has llegado. Porque hayas visto el cielo, no has llegado todavía. Todavía tienes mucho que caminar, mucho que hacer, mucho que luchar. Fortalece la fe que dices tener. En realidad, lo que está haciendo esas bofetadas del diablo es frenar tu pecado. La arrogancia, la vanidad, la envidia, el orgullo, ambiciones. Y lo que te está diciendo es, ¿qué estás ambicionando? ¿Qué estás deseando? ¿No crees que a lo mejor con querer fama, poder, éxito, fruto de tu trabajo, son motivaciones equivocadas y lo que deberías de buscar es al Señor en primer lugar y sentirlo a tu lado? ¿No crees que a lo mejor ese conflicto, esa situación, lo que está haciendo es Satanás limitarte la comunión con el Señor limitar tu orgullo y tu arrogancia, tu pereza? Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, todos lo conocéis muy bien seguramente, a los que aman a Dios todas, absolutamente todas las cosas ayudan para bien. ¿No veis sorprendente este versículo? En todas circunstancias, de todas las cosas, si realmente amamos a Dios, no importa si sea enfermedad, no importa si sea pobreza, no importa si son limitaciones, a los que aman a Dios, todas esas cosas ayudan para bien. Esto es lo que el Señor quiere. Ese aguijón que te azuza, que te empuja, lo que realmente es el Señor quiere que avances, que crezcas, que seas más hermoso delante de Él. Lo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22. Y tú, entonces, Pedro, que yo he orado para que tu fe no falte, entonces, confirma a tus hermanos. Y lo podremos ver después en la oración. Pedro, me amas, pastorea mis ovejas. ¿Qué es lo que está pasando contigo? No te sientas en la aflicción, no te sientes y te acongojes y te entristezcas dentro de tu silla pensando no puedo hacer más, pobre de mí, que soy un pobre creyente, desgraciado, limitado, con una fe sencilla, humilde, pequeña, en mi mente que no puede dar más. No, el Señor no te está diciendo todas estas cosas para humillarte, para bajarte, sino decirte, déjate llevar por mí, confirma lo que tú tienes. El Señor no necesita grandes cosas. El Señor te necesita a ti, en la situación que estás y el momento en que te encuentras. Y entonces tu fe confirmada será útil en la causa del Señor. En cuarto lugar, ¿qué es lo que hace Pablo en esta lucha que tiene? Dice entonces, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este es el lugar de la oración. Y aquí es donde llegamos al cambio sublime. Es decir, hay un conflicto, hay un aguijón que nos daña, el Señor que nos quiere empujar, el diablo que nos quiere frenar, tenemos esto que está en nosotros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú en esta mañana, en esta situación que estás afrontando? ¿Qué haces tú
ante esto que te está dañando y que piensas que te está limitando? ¿A dónde vas a ir? ¿A quién vas a acudir? Y entonces Pablo lo que está diciendo es, ante este aguijón, que es una bofetada del diablo, que me viene una y otra vez, lo que tengo que hacer, lo que he hecho, es rogarle al Señor. Esta es la reacción de Pablo. Aquí no fue el reprender el diablo. No hay ningún lugar en las Escrituras donde podamos decir que el creyente puede reprender al diablo. En todo caso, hay una oración que dice, el Señor te reprenda. Pero nosotros no lo podemos hacer. ¿Quién eres tú para enfrentarte a Satanás, que es un ángel con todo inmenso poder, con una gran experiencia de siglos y de generaciones, que conoce mejor las Escrituras de lo que tú lo conoces, que ha estado en más intimidad con Dios de la que tú puedes hacer? No, tú lo puedes reprender a Satanás. Tú no le puedes decir a Satanás, déjame, no me tientes, porque Satanás no te va a hacer caso. ¿Quién eres tú para decirle a Satanás lo que tiene que hacer si no te va a escuchar? ¿Qué vamos a hacer ante nuestros mayores conflictos, cuando nos encontramos cara a cara con nuestros enemigos y nos humilla y nos hace llorar y sangrar? Y lo único que podremos hacer entonces es acudir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En todo caso, la Biblia nos dice, la palabra de Dios, Pablo, nos dice que si es necesario, huyamos de Satanás, huid de él. O lo que dice Santiago, resistir al diablo. Y entonces él huirá de vosotros. No es atacarle, es estar firmes. Cuando se le da la armadura al creyente, que nos dice el apóstol Pablo, ¿no?, en Efesios, se nos da la armadura no es para que vaya buscando por todos los lugares exorcismos para Satanás. Él no nos ha dado la armadura para que ataquemos a Satanás donde lo encontremos. No, Dios nos ha dado la armadura cristiana con todos sus elementos para estar firmes en nuestro lugar, para mantenernos en el lugar donde el Señor nos coloca y ser útiles en su causa. Y para eso lo que necesitamos es acudir al Señor en oración. En segundo lugar, no desesperes. Mira que a veces nos sentimos tan frustrados, tan confusos, tan hundidos, tan desanimados por las situaciones, pero cuando recordamos que tenemos un Dios dispuesto a escuchar nuestras reclamaciones, venid a Él. No tienes que desesperar, porque Dios no se ha olvidado de ti nunca, no te ha marginado, no te ha ignorado. Lo que está diciendo Pablo es, ante este aguijón, lo que yo he hecho es venir a Dios. Es verdad que Él no va a responder, lo veremos otro domingo, que Él no va a responder como Él estaba esperando. Pero esta es la realidad que nosotros tenemos como creyentes. En toda circunstancia, por difícil que sea, aun cuando nos encontremos en lo más profundo del cielo, acompañados por los mismos cerdos de este mundo, como el hijo pródigo, venir al Señor en oración, buscarle a Él. No desesperes, no te desanimes, no te acobardes. Porque aun cuando la bofetada, el golpe, la presencia, el rugido de este león que es el diablo venga sobre ti, tienes un Dios más grande, más extraordinario, que está ahí, siempre atento al clamor de los suyos. Acudir a Dios. Él, Dios, tiene siempre el control de todo. Esto es la oración. Y abrimos nuestro corazón ante nuestra debilidad en aquel que tiene todo el poderío y tiene toda la fuerza. Comunión, comunicación en nuestro corazón para con Dios. No importa dónde te encuentres, no importa cuáles sean tus circunstancias, no importa cuáles sean tus limitaciones, tienes un Dios grande. Aquí la importancia no es la debilidad y la flaqueza del instrumento, de la herramienta. No, aquí lo grande es quien usa esa herramienta. Y tú puedas llegar y decir, es que no me siento útil, no importa. Tenemos el más grande de los mecánicos, el más grande de los técnicos,
puedas ser tú la figura, la herramienta, el arma más insignificante y más oxidada que pudieras pensar. Pero en las manos de Dios todo cambia. Ven al Señor en oración. No rezos. No es que hagas tus rezos matutinos, no es que hagas tus repeticiones de oraciones, no es esa oración insípida que desaparece con el viento con rapidez. No, cae delante del Señor. Dile lo que decía el apóstol Pedro, ¿a quién iremos ahora? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. En este caso es una petición. Señor, aquí estoy, esto es lo que soy, sé propicio a mí. Que sea una oración sabia, por supuesto. Orad como conviene. Buscar las palabras adecuadas para delante del Señor. Algunos no recibís, dice, porque pedís mal. Analiza tu oración. No puedes pensar y decir, me va a desaparecer el problema porque he rezado 3 Padres Nuestros y he repetido el credo, este lenguaje católico, que lo podemos convertir en evangélico, he hecho mis rezos de la mañana. No, esto no es. No, lo que nosotros tenemos que hacer ante la aflicción que nos inunda y que nos cubre como este mar de confusión es como la pobre viuda que clama y exige incluso al juez justo que acuda y actúe. Tenemos que implorar, buscar, golpear las puertas del cielo hasta que el Señor me muestre qué es lo que quiere de mí y cómo me va a usar. A la luz de la Escritura, ¿qué es lo que la palabra de Dios me dice que tengo que pedir? ¿Cómo es lo que la palabra Dios me dice que yo tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo? Buscar que toda vuestra oración esté empapada de las Escrituras. Y ser consecuentes en la oración. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos está enseñando la oración, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y entonces cuando nosotros venimos y caemos ante los pies del Señor y le decimos, obra en mi vida, transfórmala, cámbiala, ayúdame a ser útil, enséñame cuál es mi lugar. No permitas que me ensalce, que me llene de orgullo, de vanidad o que me llene de hipocresía y de engaño. Al contrario, pedir al Señor que Él nos muestre en qué lugar estamos, pero rogar hasta que Él responda. Nos dice aquí que 3 veces oró. Bueno, yo no creo que fueran tres oraciones concretas. Lo que está hablando de esos 3 veces es como la imagen de la perseverancia en la oración. Nos dice, por ejemplo, que David oraba, si leéis en los Salmos, Salmo 55, que David oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Nos dice que Daniel oraba por 3 veces también. Nos dice el apóstol Pablo que deberíamos de orar sin cesar. El apóstol Pablo nos lo dice en Romanos capítulo 1 también y en otros lugares. El ejemplo de Pablo de orar y orar y orar. Cuando nos está diciendo aquí que, bueno, si tienes un problema, si tienes este aguijón, si tienes esta dificultad, si no entiendes algo en tu vida, eso que te limita, ora 3 veces. No, esto no es lo que dice la Iglesia Católica de que tengas que hacer 3 rezos o 3 Ave Marías o que sé yo qué cosas. No, lo que nos está diciendo es, no te conformes con pedirlo una vez. Sé constante a pedírselo al Señor. Es como el niño que está pidiendo una y otra vez que su madre o su padre le atienda. No lo dice una vez, bueno, ya lo pedí una vez, si no me hace caso, seguiré. No, sigue y sigue y sigue constantemente, sin cesar, suplicando que el Señor te descubra qué es lo que está pasando contigo y cómo pueden cambiar las cosas para ser mejor. No sabemos cuando Pablo está diciendo a Dios, imaginamos que le está diciendo a Dios, quítame este aguijón, no permitas que Satanás me abofetee. Podemos pensar que era lo lógico, si es que es lógico que nosotros estemos en aflicción y podemos sentir el sudor
frío de Satanás sobre nosotros, en nuestra vida cristiana que nos limita y que podamos decir al Señor, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Pero al menos estamos en oración hasta que el Señor responde. Sigue orando al Señor, sigue rogando al Señor en medio de las circunstancias, porque ten en cuenta siempre que nuestro Dios es un Dios cercano, que nos escucha, nos comprende y actúa a su tiempo y a su forma. No estás solo. Amén.